Muy bien, ya empezamos con la grabación y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Tengo el gran placer de presentarles, para los que no nos conocen todavía, seguramente no son muchos, porque Leo es básicamente uno de los motores principales de este máster. Es alguien que realmente está en todo, tanto en la parte de profesorado, de tutores, está en la parte de marketing, de operación, en fin, es alguien que realmente es básicamente como si fuera el principal ayudante que tengo en el máster. Realmente muchas gracias por eso, Leo, ¿eh? Así que nada, le voy a presentar como un emprendedor, como un profesor, como alguien que realmente le va a ayudar a lo largo del programa, a lo largo del máster. Y hoy nos va a ayudar con una pequeña sesión, nada, unos 40 minutitos, donde vamos a poder tratar de entender eh, algunos elementos fundamentales de cuando queremos crear una startup y que sea exitosa. Leo, como le explicará a él, le dejaré la palabra, le explicará qué es su startup, qué es Go4Click, que es un servicio para mí excepcional, lo estoy utilizando en el grado, lo estamos utilizando en el máster también, y la verdad que me ha ayudado muchísimo en tema de dar clases, así que también el software tiene un valor muy grande. Así que nada, yo le voy a dejar hablar que Leo se presente, nos explique y luego que arranque con su super sesión de Startup Exitosa. A lo largo de la sesión, chicos, le pido por favor de poner preguntas, si tienen alguna duda, tal, la ponen en el chat. Yo, si Leo ya la ve también, como la recibe, la va a contestar si le apetece al momento o si no, al final, tú mismo, Leo, como si fuera en Vale, casa, estamos entre amigos. Así que todo para usted y vale. nos vemos a lo largo. Muchas gracias, Gio. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como decía Gio, es Leo Jiménez. Soy el CEO y cofundador del proyecto Go4Click, que ahora comentaré un poquito de qué va. También me gusta decir que soy emprendedor serial. Go4Click es mi séptimo emprendimiento, por lo tanto, he aprendido muchas cosas a lo largo de mi proceso de desarrollo como emprendedor. Y también tengo el honor, siempre me gusta decirlo así, de ser profe dentro de este máster, un máster que realmente veo sistemáticamente. Voy para mi cuarto año en el máster y no paro de sorprenderme del impacto que tiene en la vida de los emprendedores que nos eligen. Así que es un enorme privilegio estar aquí y lo tomo con mucha responsabilidad y mucha seriedad para poder acompañarlos a crear, como dice el título de esta charla, Startup Exitosa. Vamos a recorrer un poquito de qué va esto, de qué implica ser una startup, cómo crear proyectos de éxito y cuáles son los aprendizajes que yo me fui encontrando en el camino, ¿vale? Así que vamos a ello. Empezamos sin más. Me gusta decir que el título es bastante sexy, grande e impresionante, por lo tanto, seguramente veamos un recorte de lo que tiene que ver con cómo crear startups exitosas en 45 minutos, imagínense, y está muy basado en lo que se conoce hoy y se sabe del mundo de las startups, que, como bien seguramente se imaginan, no tiene tampoco tantos años. Por lo tanto, se basa en la experiencia emprendedora individual mía, en experiencias de otros que han logrado éxito en sus proyectos, y además en una bibliografía acotada que no tiene más de 15 años, para poner, siendo generoso. Por lo tanto, seguramente hagamos un recorte de esa realidad, y creo que cuestiones que complementan muy bien este tipo de charlas son, por ejemplo, formaciones, artículos, incluso el máster que vamos a comentar sobre el cierre, a hacer algunas reflexiones. Así que, sin más, nos tiramos de lleno en el espacio este de cómo crear startups exitosas. Básicamente, un poquito de contexto. Vivimos en un momento en donde prevalece la economía digital, que como podríamos definirlo como un ecosistema. Me gusta mucho definirlo como un ecosistema, una manera diferente de generar valor, de agregar valor, de crear y ofrecer productos y servicios y de consumir esos productos y servicios. Y se basa en 4 pilares principales, ¿no? Infraestructura, procesadores, tecnología y usuarios. Esta economía digital, también un poco de contexto, tiene una relevancia global
que va creciendo, ¿no? A pasos agigantados, obviamente favorecidos por experiencias como la del COVID. Creo que se han acelerado muchísimo, estas métricas ya han quedado viejas, producto de que en el medio entre estas métricas y hoy ha pasado el COVID y toda la economía se ha visto forzada a al menos digitalizar una parte de su proceso de valor agregado, por lo tanto esto es solo el comienzo. Entonces, en este contexto de expansión, en este contexto de oportunidad, es que creo yo que esta charla y la posibilidad de crear startups, negocios digitales, tiene mucho sentido. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una startup, ¿no? Y vamos a ir viendo algunos elementos que yo intenté recortar basado en lo que se conoce de este mundo para hacer startups de éxito. Básicamente una startup es un proyecto digital emergente. ¿Por qué digo emergente? Porque, por ejemplo, seguramente conozcan proyectos como Cabify, Globo, aquí en España, particularmente en Barcelona. El punto es que cuando logran cierto tamaño, se les sigue llamando startup, pero en realidad ya no pertenecen a esa categoría, digamos. Por eso lo de emergente, y que tienen un componente muy grande o un potencial muy grande de crecimiento a nivel global, de que no piensan en términos de regionalización, de que no sufren, entre comillas, la limitación geográfica que sufren otros proyectos que sí son físicos. Al ser digitales, uno puede crear un proyecto desde Barcelona y estar vendiendo en China, por ejemplo, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿cómo hacer para que estos proyectos puedan alcanzar el éxito? ¿Cuáles son por lo menos estos 3 conceptos introductorios para pensar en startups que puedan ser escalables y exitosas? Primero, pensar en negocios disruptivos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pensar en negocios que no existan, pensar en soluciones a problemáticas que aún no han sido resueltas. Ahora haremos doble clic sobre eso. Entender la oportunidad que ofrece la exponencialidad, cómo se crean negocios exponenciales, es decir, que no tienen un recorrido de crecimiento lineal, sino que es exponencial, y cómo pensarlos desde una perspectiva holística, una perspectiva 360. Vamos a ello. ¿Cómo crear negocios disruptivos, ¿no? Y esto de disruptivo es bastante controversial porque uno como emprendedor, yo todas las empresas que creé, las 7, creí que estaba haciendo algo disruptivo, ¿no? Como creí que estaba rompiendo con un paradigma de cómo se hacían las cosas en ese segmento o, o una manera muy innovadora de resolver una problemática. Pero cuando hablamos de startups y negocios digitales, no solo se necesita que nuestra idea resuelva una problemática de una forma innovadora, sino que le ponemos la particularidad o el condimento de que sea en mercados globales. Es decir, que a nadie en todo el mundo se le haya ocurrido esta manera de resolver este problema. Y eso a mí me costó mucho tiempo aceptarlo, pero es increíblemente poco probable. Es decir, que a ti se te ocurra una idea que a nadie más en todo el mundo, más de 7.000 millones de habitantes, se le haya ocurrido, probablemente no sea real. Ahora bien, quizá tu experiencia, tu expertise, tu conocimiento sobre el sector, tus ganas, tu motivación, etcétera, tus características particulares, personales, etcétera, puedan hacer que tú hagas el desarrollo de esa solución mejor que otros, eso sí es probable, ¿sí? Por lo tanto, negocios disruptivos requieren de propuestas de valor únicas, pero en mercados globales. Y esto es interesante lo que dice debajo. Siempre partimos de la hipótesis de que es una propuesta de valor única. De hecho, lo estamos viendo ahora con los proyectos de los estudiantes del máster, revisando o validando, mejor dicho, en el mercado, en el target objetivo, público objetivo, que la hipótesis que nosotros tuvimos de que esto es la mejor manera, mi producto es la mejor manera de resolver este problema, me lo va a decir el mercado, no yo. Por lo tanto, parto de una hipótesis de que eso es maravilloso. Y la mirada global de mercado nos permite oportunidades que quizás en mercados
acotados regionalmente no serían posibles. Por ejemplo, mercados de nicho o lo que llamamos long tail, digamos, la parte de los mercados que quizás son más pequeñitos, cuando uno lo mira a nivel global, se transforman en mercados enormes. Pongo un ejemplo. Si yo quiero atender el mercado de los profesionales de textiles que trabajan con ropa adaptada a el mercado de personas con algún tipo de discapacidad, en Barcelona probablemente el mercado es muy pequeñito. Ahora, si yo pienso que trabajo con los profesionales del sector textil que trabajan con personas con algún tipo de discapacidad a nivel global, el mercado se transforma en una gran oportunidad, ¿sí? La especialización de manera globalizada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de estos negocios disruptivos? Por un lado, resuelven un problema que aún no está resuelto, o aparentemente aún no está resuelto, o las maneras en las que se resuelven nuestros competidores esa problemática es peor que la manera en la que nosotros lo podemos resolver, y brindamos una experiencia que antes no existía, una experiencia única al realizarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que validar? Que tenemos una idea, que vamos a desarrollar un producto o construir un producto, que tenemos que medir con datos concretos, básicamente el círculo de Lean Startup, que trabajamos mucho dentro del máster, de Eric Ries, de idea, producto, datos, construir, medir y aprender, ¿vale? O sea, partimos de una suposición de que nosotros podemos agregar valor y tenemos que ir a validarlo con el mercado. Y esta slide o esta imagen me hace acordar mucho a nuestro proyecto Go for Click. ¿Por qué? Porque yo lo pensé inicialmente el año 2019 con una idea en particular, que sería como la B1, ¿no? Era cuadrado. Salí a probar al mercado y el mercado me dice, cuadrado no, esta parte aquí a mí no me gusta tanto, no me parece, no me resuelve el problema que tú dices que se resuelve con este producto. Ok, le corté las puntas. Lo fui a mostrar, no, todavía habría que redondearlo un poquito. Ok, lo redondeo todo. Salgo a mostrar, no, pero en realidad redondeadito no, me gustaba más que le cortes. Y así fui iterando o pivotando o validando el segmento, validando la solución, ¿vale? Hasta que hoy el producto es redondo, para poner un ejemplo, pasamos de cuadrado a redondo, podría entenderse que casi no es el mismo producto, ¿no? Esto es lo que les pasa a las startups que lanzan con una idea, una hipótesis, le está pasando a los alumnos hoy en nuestro máster, y terminan moldeando en función a lo que el mercado, que es el que manda básicamente, termina decidiendo. ¿Por qué? Porque básicamente el cliente o nosotros como usuarios nos involucramos y compramos productos por la experiencia que brindan, es decir, que hay un fit, un encastre, un calce perfecto entre lo que tú me ofreces y lo que yo necesito. Y esa experiencia es única y es replicable todas las veces que lo use, ¿no? Bien, primer pasito, ya lo dimos, negocios disruptivos, pero no disruptivos para mí ni para mi madre, negocios disruptivos para un mercado global, que es mega exigente. Les pongo un ejemplo. Hoy me topé con un competidor parecido, o sea, directo de Go for Click, que no lo había visto nunca, que es, yo compito contra un unicornio en Francia, dos unicornios en Estados Unidos, y hoy encontré un unicornio en Australia. Unicornios son empresas que valen más de 1.000 millones y básicamente o cotizan en bolsa, bueno, son empresas enormes que han tenido rondas de financiación enormes. Contra un proyectito muy pequeñito que tiene 2 años, que está de aquí de Barcelona. ¿Se ve? Es negocio disruptivo en un mercado global, que tú ya no compites contra los proyectos que hay en Barcelona. Compito contra Australia, China, Estados Unidos, etc. Primer paso, negocios disruptivos, lo dimos. Ahora vamos a negocios exponenciales. Seguramente conozcan Singularity University, que es una universidad de Estados Unidos muy conocida respecto de los
el think tank de todos los pensadores y los grandes gurús de los negocios digitales, Singularity University. Y plantea que los negocios exponenciales tienen 5 elementos, que a mí me gusta utilizarlos para hablar de negocios exponenciales. El primero, tienen un propósito transformador masivo. Vamos a ver de qué va eso. Les pongo tres ejemplos. Google, una empresa local, y Satellogic, que es una empresa argentina, que acaba de lanzar el primer satélite con Elon Musk en SpaceX. ¿Cuál es el primer elemento? Propósito transformador masivo, es decir, tienen una misión, una visión de generar un impacto positivo en el mundo, ¿sí? Tienen una ambición y ven el mundo de una manera, con intenciones de impactar de manera positiva. Google, organizar la información del mundo. Cabify, sustituir el coche personal y acabar los problemas de tráfico. Satellogic, democratizar el acceso a los datos de observación de la Tierra. Segundo elemento, tecnología exponencial, es decir, usamos la tecnología para hacer esto exponencial. Vamos a ver cómo. Y aquí tecnología, aquí pongo otro proyecto local también, no es solo unos y ceros, no son solo hardware y software, ¿sí? Tienen que ver con todas las maneras de producir valor, ¿sí? Que permitan desarrollar soluciones exponenciales, ¿sí? Entonces, fíjense, atraviesan y transforman nuestra manera de vivir y de organizarnos, ¿sí? Por ejemplo, el pago contactless, la tecnología para el pago contactless, la alimentación sostenible de Eura, drones y cualquier tipo de, como dice aquí abajo, ¿no? Inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, ciencia de datos, etcétera, robótica, vehículos autónomos. La tecnología es exponencial. Ojalá Eura pronto sea todavía más exponencial. Tercero, tienen un crecimiento exponencial. ¿Cómo hacen que tenga este crecimiento exponencial? Porque basados en la tecnología logramos producir cada vez más a un menor costo y en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque somos capaces de aprender, porque somos capaces de acceder a economías de escala, ¿sí? Lo que nos permite, como decíamos, transformar, dar servicio. Por ejemplo, nosotros dentro de Go4Click, al principio, cuando lanzamos, teníamos 20 usuarios activos mes. Después tuvimos 100. Hoy tenemos cerca de 10.000 usuarios activos mes y casi de nuestra parte es el mismo esfuerzo. Es entender que la tecnología puede hacerte crecer el negocio de manera exponencial por esto que vemos, ¿no? Principalmente porque los costos no están asociados al volumen. 4. Mentalidad exponencial, y aquí es donde trabajamos principalmente dentro del máster, y me parece súper importante esto. Para mí, modestamente o humildemente, la diferencia entre los grandes emprendedores y los emprendedores promedio habita en la mentalidad, en tener una mentalidad exponencial. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Básicamente es una forma de pensar, una forma de abordar los problemas con los que nos enfrentamos al emprender, que vendrán de todos los colores. Desafíos, retos, problemas, decisiones difíciles, etcétera, etcétera. Que básicamente tiene que ver con cómo abordamos o cómo resolvemos esos retos que se nos van presentando en la carrera del emprendedor, ¿no? Una de las cosas que más me gusta destacar en este punto tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a los traspiés, a los errores, a lo que no funcionó y no frustrarse porque algo no funcionó. Yo les podría decir que casi ninguna de las cosas que yo creía que iban a funcionar dentro de Go4Click funcionó. Solo unas pocas funcionaron y son las que hoy nos mantienen creciendo a la velocidad que crecemos, ¿no? Entonces, lo más interesante es tener un mindset que no te frustre cuando las cosas no van bien, porque cuando damos en las teclas, en las cosas que sí funcionan, el crecimiento es exponencial, ¿no? Pero hay que tener esa mentalidad exponencial cuando, digamos, las cosas no salen como tú esperas.
Esto implica aceptar que no hay ningún problema que no podamos resolver cuando aplicamos tecnología y una forma innovadora de pensar. Y por último, esto también me súper interesa, tiene que ver con entender que debemos abordar los grandes desafíos globales, ¿no? Y cada uno aquí elige de todo el pool de temas que tendríamos que enfocarnos, cuál le resuena. A mí en particular, el de la educación de calidad tiene que ver con el cuarto, y por eso desarrollé un proyecto que tiene que ver con educación. Pero los negocios exponenciales deberían estar asociados a grandes desafíos que tenemos como humanidad, ¿no? Por eso puse los ejemplos que puse, Satellogic, Eura. Me parece que son los ejemplos que a mí me gusta compartir para entender que el desafío de desarrollo sostenible como humanidad que tenemos nos interpela a todos, digamos, ¿no? Y dentro de esto de los negocios exponenciales, me gusta esta idea del moonshot, que seguramente lo habrán escuchado. Yo me acuerdo que de esto me hablaba mi madre cuando era yo bastante pequeño, de siempre tener la ambición de resolver un problema grande, porque probablemente no lleguemos. El moonshot sería como el tiro a la luna, digamos, o el disparo a la luna. Nunca vas a llegar a la luna, pero apuntando a la luna seguramente llegues mucho más allá de lo que hubieses llegado apuntando más bajo, ¿no? Más terrenalmente. Entonces me parece súper interesante esto de desafiarse, creer que uno puede competir contra Silicon Valley en Estados Unidos o contra Australia en términos de intelecto o capacidad de crear productos valiosos, ¿no? Y luego otro concepto que alguna vez escuché en Google, en una formación que nos dieron a ciertos emprendedores que nos eligieron, que decía, si lo pensamos en detalle, hacer las cosas muy mal, que sería hacer las cosas al 10%, no es proporcionalmente igual que hacerla 10 veces mejor. Voy a tratar de ser más claro. Hacer las cosas mal implica igual de curro que hacer las cosas muy bien. Lo único que cambia en el centro es el foco. Si nosotros nos enfocamos, no sé, tenemos que hacer una entrega para el máster, ahora que se vienen los TFM. Hacer las cosas al 10% no significa que tú te vayas a quedar acostado en la cama descansando y cuando vaya al TFM irás ahí a decir lo que se te ocurra. Tienes que sentarte, escribir, currar, copiar, pegar, sacar cosas de internet, no sé. Tienes que currártelo. Y hacer ese mismo TFM 10 veces mejor de lo que se esperaba, es decir, no 100, sino 1000%, es más o menos el mismo curro. Te tendrás que sentar, hacer más foco, poner cabeza, criterio, corazón, etc. Entonces, lo que nos decían en Google es el esfuerzo que hay entre hacer las cosas mal y bien no vale la pena, digamos. O sea, es significativamente parecido. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestro desarrollo profesional es hacerlo impresionantemente bien, ¿no? Bien, pasamos por negocios disruptivos, pasamos por negocios exponenciales, y ahora viene una parte que a mí en particular me interesa muchísimo, que está relacionado a lo que veíamos dentro de exponencial y negocios de impacto, ¿no? Y tiene que ver con entender que los proyectos se insertan en un ecosistema, ¿no? En un ecosistema que no solo es económico, de valor económico, sino que también se nutre de talento, que tiene una mirada social y tiene un impacto o unos outcomes, digamos, unos entregables que impactan también en el medio ambiente, digamos, ¿no? Pongo un ejemplo concreto de la parte de cuidar el medio ambiente, por ejemplo. Nosotros somos una herramienta para hacer entrenamientos online. No solo nos interesa el impacto en la calidad de la educación y todo esto que comentaba antes, sino también que a través de la formación, si nosotros fuésemos capaces de reducir al menos la mitad de la formación presencial a lo online, es impresionante el impacto en la cantidad de emisiones que generamos o que ahorramos por el traslado de las personas.
al espacio físico para obtener el mismo resultado. Entonces quiero decir, mirar los negocios desde una perspectiva 360 es lo que nos hará, me parece a mí, no solo obtener resultados, sino también sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Y pongo acá algunos ejemplos. Esta es una empresa, Notco, creo que es una empresa chilena, también unicornio, que crea a través de tecnología y ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera, comida de diferentes tipos, ¿no? Y dice, en su web dice la leche que no es leche, y tiene una vaca tachada, ¿no? Como que no viene de la vaca. Sería como la idea de Eura, pero latinoamericana, ¿no? Tengo algunos ejemplos. Bueno, seguramente algunos conocen el sistema B, que lo que hace es asesorar a empresas para transformarse en empresas más sostenibles, ¿no? Sostenibles con que tengan en cuenta el bienestar de las personas, el impacto de lo que hacen en el medio ambiente, etc. Y crearon, es una empresa de hecho, crearon una certificación, te ayudan a pasar de ser una empresa cualquiera a una empresa certificada en el sistema B. ¿Y qué hacen? Generan un networking, un ecosistema de pertenencia que hace que las ciertas empresas B, certificadas con este certificado, valga la redundancia, solo le compren a otras empresas certificadas con este sistema, de manera que te muestre más sostenible, más todo esto que veníamos comentando. Pero acá algunos otros ejemplos de qué implica tener una mirada holística o 360, ¿no? 360 significa que muchas veces la solución a la cual quieres darle, o el problema al cual quieres darle una solución, requiere de múltiples productos o de múltiples soluciones. Y las startups cada vez más nos vamos dando cuenta que una solución no es tan potente como una suite o un conjunto, un ecosistema de productos que resuelvan una problemática más grande, ¿no? Y es súper interesante poner el ejemplo de Google y con G Suite, porque venimos de ver la visión de Google, organizar la información del mundo, todo esto. Y fíjense que para organizar la información del mundo no te alcanza solo un buscador. Necesitas organizar los mails, necesitas organizar los documentos, los archivos, el calendario, tus videollamadas, etcétera, etcétera. Quiero decir, la complejidad de una problemática se resuelve con una multiplicidad de herramientas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro unicornio, pero argentino, que empezó siendo una especie de agencia de viaje online y terminó siendo algo un poquito diferente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, fíjense el nombre, vendían vuelos aéreos solamente, y hoy vende traslados, tickets para entrar en Disney, actividades, escapadas, paquetes. Quiero decir, resolver una problemática muchas veces requiere de una suite de productos que resuelvan o que atiendan una necesidad compleja. Bueno, para empezar a finalizar, me quedan 10 minutos antes de la sesión de preguntas. Tengo un punteo de cosillas que para mí pueden ser de valor para entender qué diferencia las startups de otro tipo de negocios, ¿no? Primero, y esto es algo que me parece súper importante, parece una obviedad que un producto, un proyecto crezca a partir de una necesidad, pero no siempre ocurre así. A veces tenemos una idea, pienso que, no sé, tal problemática podría ser resuelta así, y ni siquiera nos detenemos a preguntarle a la persona que supuestamente va a ser nuestro cliente si estaría dispuesta a pagar para que le resuelvan esa necesidad, ¿sí? Y salimos como locos a crear un proyecto y todo esto sin pensar que parta desde una necesidad fundamental. Segundo, debemos entender que la tecnología tiene que ser un medio para agregar valor, ¿sí? No es, sí, la tecnología es una página web, no. La tecnología tiene que ser un medio para agregar valor. Visión de impacto global, lo veíamos recién. Tienen cierta cuestión con la velocidad en el crecimiento. Las startups tienen como ciertos parámetros de un ritmo al cual crecer.
en general suelen tener, ahora esto está un poco en duda, para poder crecer rápido, muchas veces necesitamos inyecciones de financiamiento, ¿sí? Por lo tanto, hay que planificar cómo va a ser ese ciclo de financiamiento para no quedarnos sin efectivo o sin caja. Tienen que tener un componente innovador, como decía antes, a nivel global. No es compararte con las empresas que están en Barcelona, es compararte con todas las empresas que hacen esto en el mundo, que yo después de 3 años me sigo encontrando con competidores increíblemente grandes. Y otra cosa, que dependen muchísimo del talento, depende mucho del equipo promotor, depende de la habilidad de los fundadores para crear equipos potentes. Antes de pasar a la siguiente slide, Juan pregunta, ¿por qué comentas que en el punto 5, necesidad de financiamiento, esto está un poco en duda? Juan, perdón, vuelvo para atrás. Ahí. Básicamente porque durante los últimos años, producto de que tener dinero disponible era caro, los bancos te cobraban por tener dinero, o sea, había tasas negativas, hubo mucho dinero disponible para inyectar en proyectos de este tipo, inyectar en startups. Y se cree, no lo digo yo, lo dicen los grandes players del mundo startup, principalmente en Estados Unidos, que se generó como, algo así como una especie de burbuja de startup. Es decir, yo que tenía un proyecto como Go4Click, salía a decir que mi empresa valía 5 millones de dólares y, entre comillas, sin demasiado esfuerzo, conseguía financiamiento. ¿Por qué? Porque la persona o la empresa que tenía disponible efectivo tenía mucho costo asociado a tenerlo parado el dinero en un banco, por ejemplo. Entonces, tenía cierta propensión al riesgo y decía, bueno, yo le doy el dinero a Leo, que me dice, que me garantiza, entre muchas comillas, que de aquí a 5 o 10 años voy a poder multiplicar esta inversión por 5, para ponerlo fácil. Entonces, esto generó un efecto rebote y hoy, ¿por qué digo? Las empresas que, imagínense el ejemplo de Leo. Leo recibió 2 millones de dólares para hacer crecer Go4Click. Y en realidad Leo no tiene mucha claridad respecto de cómo hacer crecer Go4Click. Entonces yo gastaba en marketing digital sin cabeza, digamos, sin saber si eso iba a retornar. Entonces, ¿qué pasó? Se generó como una especie de miedo generalizado, ahora que es más caro acceder a financiamiento, porque ahora las tasas dejaron de ser negativas o están siendo cada vez menos negativas, para empezar a ordenarse y tener dinero ya no es tan, dinero disponible ya no es tan caro. Entonces empiezo a mirar a quién darle el dinero, ya no le doy el dinero sin pensar a nadie. Entonces, a partir de ahora será un poquito más complicado conseguir financiamiento. ¿Por qué? Porque estos fondos que tienen el dinero disponible para darle a las startups están siendo un poco más conservadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan costoso guardarse el dinero. Entonces hoy me lo puedo guardar y puedo elegir mejor. Entonces la necesidad de financiamiento está, entre comillas, un poco puesto en duda dentro de las startups. Y hoy se valora mucho, de hecho hay una corriente que se llama de unicornio a camello. Es decir, pasar de este animal medio de la fantasía, único, etcétera, a camello, que sean proyectos que sean rentables desde el principio, que no necesiten tanto financiamiento para llegar a ser un proyecto rentable. ¿Sí? Por eso decía esto, Juan, de que está un poco en duda. Intenté ser breve para no extenderme, pero hay mucho para leer ahí respecto de la necesidad de financiamiento y las planificaciones. Bien, a ver, hay otra pregunta. Clarísimo, gracias. Genial. A los que tengan alguna duda, ahora llegamos al espacio de dudas, si quieren sacarse alguna duda más. ¿Cuáles son las 10 principales razones por las que las startups fallan? El 42% porque ofrece un producto que no le interesa a nadie. Y esto se ata a lo que decía yo recién de qué las diferencia. Voy a ir para atrás. Pensados desde una necesidad, yo decía, ¿no? El primer punto.
Justamente, ¿por qué? Porque fracasamos, porque en realidad lo pensamos desde una idea que se nos ocurrió y no desde una necesidad real que tiene alguien y que esté dispuesto a pagar por eso. ¿Sí? Segundo, poca liquidez, falta de liquidez o se queda sin caja. ¿Por qué? Porque viene, como decimos en la jerga, quemando mucho dinero por mes sin ver el retorno de ese dinero. Entonces, de pronto, tú tienes 100.000 para gastar y te gastas 10 por mes, te durará 10 meses. Al 10º mes tienes que cerrar porque no tienes ni siquiera para pagar los gastos o los sueldos o lo que sea. Fallas del equipo, según una formación que les decía que había tomado en Google en un programa, el 70 y pico de lo que ellos tenían investigado, el 70 y pico por ciento de los proyectos, creo que era el 67 más exactamente, el 67% de los proyectos fallan por diferencias dentro del equipo emprendedor. Sería acá lo que dice 23, ¿no? Porque se pelean, porque todo esto. Yo escribí un artículo que dice por qué debería emprender solo, después lo leen si quieren. Más éxito de los competidores, problemas de precio y otras que están viendo ahí, luego lo podemos compartir. Entonces, cuestiones a tener en cuenta. Debemos enamorarnos del problema que queremos resolver, no de la idea o la solución que se nos ocurrió a nosotros el primer día. ¿Sí? Porque esto nos permitirá siempre estar en contacto con humildad con nuestros clientes, de manera de siempre estar cerca de que nos paguen. Porque si nosotros nos enamoramos de la idea nuestra y no del problema del cliente, el que paga es el cliente, no vamos a pagar nosotros. Entonces, ahí hay un punto importante. Product Market Fit, es decir, hacer que nuestro producto resuelva un problema de un cliente, es un proceso. No ocurre de un día para el otro en general. Es un proceso que a la empresa le lleva de promedio 3, 4, 5 años. ¿Sí? Pivotar sin miedo, y si se suman al máster, se van a quitar todo el miedo de pivotar. Planificar escenarios. ¿Qué pasa si ocurre esto? Si ocurre esto, siempre. Perdón. Por lo menos 2 o 3 escenarios en donde todos estamos vivos, ¿no? Obviamente. Debemos tener en cuenta que tenemos que desarrollar habilidades intrapersonales, es decir, yo conmigo mismo, ¿sí? Inteligencia emocional, capacidad de resiliencia, autoconciencia, autopercepción, etcétera, todas cuestiones que tienen que ver conmigo, liderazgo. Y luego interpersonales, comunicación efectiva, por ejemplo, que implica con el otro, ¿no? Habilidades intrapersonales e interpersonales. Desarrollar equipo, 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 y rodearte del talento potente para que te acompañe en el viaje. ¿Sí? Voy a saltear esta, si nos da un poco de tiempo vuelvo en la parte de preguntas, pero quería habilitar un poquito el espacio de preguntas, y si no hay preguntas y esto, vuelvo un poquito a la parte de financiamiento y esto en función a lo que comentaba Juan, por si hay gente que está interesada en saber más de qué va esto del financiamiento en startups, podemos volver para atrás. Pero bueno, ¿estás por ahí, Gio? Así ver si hay alguna preguntilla más o alguna Aquí, inquietud. aquí estoy, súper, muchísimas gracias, primero que nada, Leo. Muy claro todo, muy buena clase y como siempre, excelente. Así que nada, yo también tengo algunas preguntas, pero primero me gustaría que los que conocen menos a Leo, pues que aprovechen esa oportunidad de hacerle todas las preguntas posibles. Vale. Lo que quieran, ¿eh? No hay preguntas mal ni bien. Estamos abiertos para comentar. Ahí viene una. Sobre la parte tecnológica. ¿Sí o sí encontrar un tech co-founder según tu experiencia? ¿Cómo ha sido esa parte? Bueno, gran pregunta. Yo creo que duden de todo lo que dije hasta aquí, eso primero que nada, y de todo lo que les digan respecto de cómo son las cosas, y más en una ciencia, entre comillas, ciencia, que es tan reciente, que se está construyendo mucho. Yo creo que para responderte, depende de muchos factores. ¿Tu negocio es intensivo en tecnología? Bueno, imagínate que la respuesta es sí. Yo te recomendaría, siempre en las recomendaciones hay como
manual, ¿no? Yo, por ejemplo, lo primero que hice fue buscar un socio tecnológico. ¿Pero por qué? Porque quiero desarrollar un negocio que va a utilizar la tecnología como medio para agregar valor. Leo, ¿la única manera de hacer un negocio digital es teniendo un socio tecnológico? No. Hay 1000 otras maneras. Pongo un ejemplo. Contratar de manera freelance a una empresa que desarrolle tal. Así empecé yo, contratando. Luego lo contraté. O sea, lo sumé como parte del proyecto. Pero se puede empezar así. Conozco proyectos a día de hoy que llevan 5 años con una empresa de tecnología tercerizada. No tienen nadie de tecnología. Yo te cuento, en función a mi experiencia, tenerlo dentro de tu equipo que sufra las mismas problemáticas que vos, que sufra por lo mismo que vos, que le moleste cuando el producto funciona o no funciona, cuando se cae, cuando hay problemas, etcétera, es clave para que se resuelva antes. Cuando tú le estás pagando a un proveedor, imagínate que es lo mismo que cuando tienes el problema con internet en tu casa. Llamas, el tío te pondrá en un aparatito y cuando se le venga bien, te atenderá. Y tú tienes montado un negocio sobre eso. Ni bueno ni malo, es lo que es. El mío estuvo montado así 1 año y pico. ¿Me explico? O sea, tú tienes que hacer tu propio... Y otra cosa importante, si no tienes, tanto si tienes como si no tienes un socio tecnológico y quieres montar un negocio digital o tecnológico, tienes que saber de tecnología. Autodidacta, como puedas, pero tienes que saber de qué se habla cuando se habla de estos temas. Porque si eres la cabeza, tienes que saberlo. ¿Sí? Cambias un socio de costo fijo a un variable. De nada, Ronnie. Cambias un socio de costo fijo a uno variable. ¿Eso te refieres a cuando tienes un socio, Miguel, cuando tienes un socio fuera de tu equipo y cuando pasa a ser socio interno? ¿Te refieres a eso? Exacto. Bueno, lo del costo, tómalo con pinzas, porque si pasa a ser parte del equipo, tendrá que vivir de algo. Para mí lo más importante es el nivel de tranquilidad que tiene cuando tu proyecto está caído. Ese es el variable crítico de éxito para mí. Cuando es un proveedor externo, tú eres un cliente más que te tratará con cariño, te dirá que contigo pan y cebolla, etcétera, pero es tu problema que el producto o el proyecto esté caído, no el de él, entre comillas. Cuando tú tienes un socio interno, te atenderá el teléfono y estará sufriendo contigo porque ese proyecto está caído. Para mí esa es la diferencia, porque al final más o menos los tiempos de resolución son parecidos, más o menos el conocimiento es parecido, más o menos todo. Quizá al principio, cuando tú no tienes clientes, no tienes cosas, va bien. O sea, cuando te transformas en un proyecto un poco más serio, más recorrido y tal, no sé, depende del proyecto, pero si vas a un cliente corporativo, por ejemplo, quiere hablar con tu líder técnico, por ejemplo. Yo he cerrado clientes, no yo, lo ha cerrado mi líder técnico. ¿Por qué? Porque tiene una conversación tecnológica de dónde están los servidores, en qué tecnología está hecha, cuáles son ¿cómo se llama este? Bueno, ahora se me fue de la cabeza, pero cuestiones tecnológicas que yo no entiendo nada. Yo entiendo de negocio, no de código y cositas. Pero el proyecto es uno y lo que genera para la afuera es uno. Entonces eso lo puedes transformar en un valor. Esto en base a mi experiencia. No significa que sea la única manera de hacer esto, ¿vale? De hecho, John, otro profe del máster, y su equipo son expertos en hacer cosas sin necesitar de programadores, por ejemplo. Hacer cosas no code, que de hecho, si tienen la suerte de sumarse al máster, los conocerán y podrán hacer prototipos ustedes con cosas no code. Por eso me parece tan interesante e insisto todo el tiempo con lo del máster, porque realmente hay profes que te llevan a otro nivel, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
no por ahora. Estás muteado, Gio, ¿eh? Creo que estás hablando, pero estás muteado. Ahí estoy. Digo, Leo, yo tenía una curiosidad. Hablaste al principio que, bueno, que has pivoteado mucho, ¿no? Y vemos que la dinámica de ese cambio, de ese pivote es bastante común. La cuestión que yo tenía era más una casi filosófica. ¿Cuándo se puede considerar que estás pivoteando algo que de repente no has tenido ninguna respuesta? Es decir, si me entiendes, es decir, has tenido una idea, pues, crees que es buenísima, esa parte de la idea, de la implementación o una manera distinta de vender, por ejemplo, que sé, y de repente dices, no, pues voy a pivotear, voy a cambiar la idea, pero no has testeado, no has tenido ninguna Mm. respuesta. ¿Podemos considerar que es pivotear esto? O bien es más bien, ok, he cambiado porque pues ya, no sé, ya se me apeteció así. ¿Sí me entiendes? Sí, es maravillosa tu pregunta porque es un gris muy difícil de... A ver, yo lo siento claro y creo que es uno de los principales errores que cometemos los emprendedores. Ir por la vida basándonos en ideas. Voy por aquí porque es una idea. Voy por allá mejor porque es otra idea. En realidad no le di ni tiempo a esta idea, ni la probé, ni lo validé, ni hablé con nadie. Yo creo que, de hecho, hemos en algunos casos dentro de Master lo hemos vivido, en donde el emprendedor viene y dice, ah, no voy a cambiar esta idea porque no tiene mucho sentido. ¿No tiene sentido para quién? Bueno, lo estuve pensando, pero ¿hablaste con alguien que tenga esta problemática, que te pueda dar su opinión? No, no. Y solemos abandonar ideas que por ahí eran muy chulas porque creemos que, me invento, encontré un competidor que lo hace bien y factura un montón y ¿qué voy a hacer yo? Eh, Creo que sería mejor por otro sitio. Y en realidad lo más importante es lo que tú has dicho. Hay mercado. El mercado global es tan enorme que puede haber 250.000 oferentes de mi mismo producto y que yo sea una empresa rentable. Es cuestión de realmente de las competencias del emprendedor de poder insistir, no bajar los brazos, no entregar, no tirar la toalla tan rápido, ¿no? Pero sin duda, MVP, prueba, validación de cliente, entrevistas, recoger inquietudes del cliente. Perfecto, muchas gracias, Leo. El horizonte, dice Tony, pero no entendí. Ahí si quiere aclarar, Tony, ¿a qué se refiere con el horizonte? Yo En que- mientras aprovecho para decir algo que me preguntaba Roeni, que si después compartiremos la presentación, por supuesto, recibirán un mail, un link de ese video editado para que pues les quede como clase también para ustedes. Perfecto. Buenísimo, no sé a qué se refería Tony, pero no sé si querés hacer algún comentario de la ronda que abre ahora, Gio. Sí, aprovecho entonces para comentarles chicos, que tenemos una ronda de máster de abierta. Esa ronda termina el 13, o sea que faltan pocos días para poder aplicar esta ronda. Ustedes saben cómo funciona. Aprovecho porque veo aquí algunos que de repente están en ronda también, les suenan algunos nombres que están en ronda en este momento. La ronda siempre se cierra para todo en ese momento, ¿no? Seremos rápido en la respuesta porque sé que muchos tienen un tema de papeles, un tema de visado que hay que pedir, etcétera. Seremos rápidos en la respuesta. Como bien sabe, pasamos siempre la primera comisión, gestión académica, la siguiente comisión y la tercera dirección. O sea que tenemos tres, pero igualmente nos tardaremos pocos días en dar una respuesta. Bueno, aprovechen que esta ronda está abierta, aprovechen que este año es un año potente, tenemos un perfil variadísimo de gente tanto de Europa como de Latinoamérica como de Asia, muy, muy variado. La verdad que no la vamos a pasar bien. Yo creo que va a ser un año, volvemos a tener gente de todos lados. Ahora el COVID ya no nos da miedo, ojalá así sigamos. Y la verdad que vale la pena llevar a cabo esto si tu idea es que quieres llevar a cabo un proyecto. Yo siempre, ¿quieres llevar a cabo un proyecto? ¿Te apetece llevar a cabo un proyecto? Esa es la mejor ocasión que tienes para poder hacer. ¿Vale? Total. Y una última métrica que a mí soy muy de los datos, me gusta mucho decir siempre, 6 de cada 10 terminan lanzando su proyecto, ¿no? 6 de cada 10 alumnos que pasan por el máster terminan lanzando su proyecto, eso nos da mucha satisfacción porque somos cañeros dentro del máster para que realmente cuando lo finalicen, si les apetece,
puedan lanzar ese producto con altas chances de tener éxito, ¿no? Y añado, Leo, que una de las cosas que me encanta de ese máster es que, no o sea, que la idea es no esperar al final para lanzarlo. O sea, le estamos lanzándolo, estamos, digamos, en ese testeo y alguna vez en venta ya importante en el segundo trimestre, inclusive. Así que eso es bastante potente en este sentido. Mira, Leo, te sale una pregunta ahí, te la Sí, dejo. sí. Gracias, Tony, por la aclaración. Dice Tony Horizonte, no perderlo y cada vez que se te acercan no retrasarlo. Perfecto. Juan dice, Leo, lo mencionaste en la presentación, pero para profundizar, ¿cómo influyeron los ODS en el desarrollo de tu proyecto? Era muy importante para ti. Si el perfil de tu proyecto no hubiera estado dentro del marco de los ODS, ¿no hubiera sido inconveniente? A ver, yo creo que depende de ti. A mí me resonaba los ODS, digamos. A mí en particular la cuestión de la educación. Te digo, no necesitan resonarte o movilizarte alguno de los ODS necesariamente, ¿sí? Lo que sí me parece fundamental es que el problema que tú estés intentando resolver realmente te signifique, te impacte, lo sientas como un aporte tuyo al mundo. Y voy a ser, parece exagerado, pero voy a ser muy concreto con esto. Te das tantas hostias en el camino que todo el tiempo tienes que estar agarrado de lo importante que es para ti impactar en ese mundo, ese ámbito que tú te hayas propuesto impactar. Porque es muy complejo emprender. Y mucho más en tecnología, que cambian las cosas. Yo cada 2 días me estoy encontrando un competidor nuevo. ¿Por qué? Porque no fui el único al que se le ocurrió hacer cosas post-COVID. A mí se me ocurrió antes igual, pero quiero decir, con el COVID todo el mundo dijo, la educación va a ser online, y de pronto tengo 700 competidores más. Y eso a mí podría haberme dicho, mira, me voy a poner a plantar cebolla, no sé, en el fondo, en la terraza de casa. Y no, aquí estoy, sigo. ¿Por qué? Porque encuentro un motivo mucho más grande que yo que me sostiene, ¿sabes? Puede ser alguno de ese o puede ser lo que tú quieras. Resiliencia, total, total. Me sirvió el ejemplo del COVID porque fue así. O sea, de pronto pasé a tener 700, de 50 a 700 competidores de todas partes del mundo, ¿no? Súper, muy bien, Leo. Pues nada, mira, poco a poco nos vamos cerrando. Entonces, Vale. si hay mientras cerramos alguna pregunta más, mucho gusto. Si no, chicos, una vez más, despedirnos, agradecer al invitado de hoy, a Leo Jiménez. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, Leo. Y chicos, cualquier cosa ya saben, es escribirnos si quieren una reunión conmigo, una reunión con Leo, con exalumno, si quieren más información sobre qué es este máster y cómo lo llevamos a cabo y por qué es tan exitoso, con muchísimo gusto estamos ahí para ustedes. Así que nada, chicos, un saludo, muchas gracias a todos y recibirán un mail con esa clase.